Mis hermanos, hoy quiero hablarles de la transfiguración. El Hijo es revelado. Ese es el título de este mensaje y les invito a que lo puedan repetir conmigo en voz alta, por favor. La transfiguración, el Hijo es revelado. Vamos a acercarnos desde la perspectiva del Evangelio según San Marcos. De hecho, este Evangelio fue el primero de los 4 en ser escrito. Y la tradición de la iglesia primitiva nos dicta que Juan Marcos registró y organizó las memorias del apóstol Pedro. Por lo tanto, dicho evangelio está basado en el testimonio apostólico del más prominente de los 12 discípulos de Jesús. El relato de la transfiguración conforma el corazón del evangelio de Marcos y por ende uno de los sucesos que más marcó la vida del apóstol Pedro. Dicho relato de la transfiguración está antecedido un capítulo antes por la confesión de Pedro, cuando éste le dijo a Jesús: tú eres el Cristo. Y luego el Señor hizo la primera predicción de su pasión y resurrección, al decir que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando Pedro trató de reconvenir a Jesús, el Señor le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Es decir, Pedro estaba tratando de evitar que Jesús fuera a la cruz. Mis hermanos, ¿por qué Jesús fue tan drástico en decir: quítate de delante de mí, Satanás? Porque el único que ofrece gloria sin cruz es el diablo. Es el único. Cuando fue la tentación del desierto, Satanás le dijo a Jesús: estos son todos los reinos de la tierra y la gloria de estos, y todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús rechazó toda esa falsa gloria mundana y se fue a la cruz, y ahora tiene toda gloria verdadera, sentado a la diestra del Padre. Cuando alguien te ofrece gloria sin cruz, te está dando un mensaje diabólico, satánico, sea de donde sea y sea quien sea. La gloria sin cruz es solamente un ofrecimiento del diablo, de Satanás, y quiero ser claro con eso. Por eso Jesús continuó diciendo que la única forma de seguirle era la siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todo esto sucedió 6 días antes de la transfiguración. Literalmente Jesús va camino hacia su muerte de cruz y los discípulos debían también tomar la cruz, negarse a sí mismos y seguirle. Los discípulos han ido conociendo a su Señor con el paso del tiempo, a través de sus palabras, de sus obras. Sin embargo, ahora los 3 más cercanos a Cristo están a punto de presenciar la gloriosa divinidad de Jesús Cristo. La transfiguración prefigura la resurrección de Jesús, cuando su identidad ya no sería velada, así como su regreso en poder y gloria en su segunda venida. Y vamos a leer nuestro texto base, es Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte,
Les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Lo primero que vemos es la transformación del Hijo. Y las primeras palabras del versículo 2 son sumamente importantes, principalmente porque este tipo de énfasis temporal es muy escaso en el Evangelio según San Marcos. Entonces, cuando él hace alusión a 6 días después, está tratando de decir algo muy importante. Porque esta frase, 6 días después, evoca el suceso en el que alrededor de 1500 años atrás, la nube del Señor cubrió el monte Sinaí durante los 6 días en los que Moisés estuvo esperando la instrucción divina para ascender al monte y encontrarse con Dios. Esto lo vemos en Éxodo 24. Entonces, durante la transfiguración de Jesús vamos a encontrar varios paralelismos al Éxodo, a Moisés y al Sinaí. Luego dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos 3 discípulos conformaron el círculo más íntimo o más cercano de Jesús. De hecho, estuvieron con él cuando fue la resurrección de la hija de Jairo y también estarían posteriormente con Jesús en el huerto del Getsemaní, donde el Señor, debido al estrés que le provocaba el hecho de ir a la cruz, sufrió hematoidrosis, que es sudar gotas como de sangre. Y ellos fueron los más cercanos en aquel momento en el que el Señor manifestó estar triste hasta la muerte. Entonces vemos constantemente a este círculo en momentos trascendentes en el ministerio del Señor y los llevó aparte, solos a un monte alto. Tradicionalmente se dice que la transfiguración ocurrió en el monte Tabor, sin embargo esto es poco probable debido a que el relato bíblico no concuerda con eso. El monte Tabor está muy lejos de los alrededores de Cesarea de Filipo, donde Jesús se encontraba en aquel momento. Por otro lado, Marcos dice que era un monte alto y el monte Tabor solamente tiene 560 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, debido a su ubicación geográfica y a la descripción del monte, parece indicar que el evangelista se refiere al monte Hermón, el cual sí estaba cerca de donde Jesús se encontraba con sus discípulos y mide 2.750 metros de altura. Entonces, independientemente de cuál haya sido el monte, lo importante es notar que en todas las escrituras las montañas son lugares de revelación divina. Y luego dice, y se transfiguró delante de ellos. Por favor repitan conmigo, se transfiguró. La forma básica del verbo griego es metamorfo, y es de donde nosotros tenemos el término metamorfosis, que significa tomar otra forma. Ahora, también hay algo gramaticalmente importante en la forma en la que aparece este verbo, porque su traducción literal no es se transfiguró, sino fue transfigurado. Esto es importante notarlo porque quiere decir que la acción fue ejecutada por alguien más. Es decir, la transformación fue realizada no por Jesús, sino por el Padre. En otras palabras, Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre, pero en el monte de la transfiguración, el Padre nos muestra la divinidad de Cristo.
El Evangelio de Juan nos relata que antes de ser arrestado, Jesús oró al Padre diciendo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús en su humanidad está reconociendo que solo el Padre podría manifestar dicha gloria en él. Esto nos confirma que en la transfiguración el Padre hizo que la gloria radiante y preexistente, la majestad preencarnada de Cristo, brillara a través de su cuerpo físico. El resplandor de la realidad divina de Cristo fue visible para estos 3 discípulos como un adelanto, como un atisbo de la exaltación que vendría después del sufrimiento. Versículo 3 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es la forma en la que Marcos trata de explicar la blancura resplandeciente de Cristo, la cual no era terrenal, sino divinamente celestial. Las vestiduras blancas como la nieve hacen eco de la ropa del anciano de días de Daniel capítulo 7. Asimismo aluden a la posterior resurrección de Jesús, ya que las vestiduras blancas son características de los justos resucitados, especialmente en el Apocalipsis. Ahora, tenemos también el relato de Mateo acerca de este suceso y el de Lucas, y dice Mateo 17:2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este es otro paralelismo con la historia de Moisés en el Éxodo, porque se nos relata que después de que Moisés hablaba con Dios, la piel de su rostro era resplandeciente. Ahora, hay una enorme diferencia entre Moisés y Jesús. Moisés reflejaba la gloria de Dios, mientras que Jesús contiene en sí mismo la gloria de Dios, porque Él es Dios. De hecho, Pablo nos dice en Colosenses que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, según el relato de Lucas, dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Al igual que Mateo, Lucas enfatiza tanto la transformación del rostro como de las vestiduras de Jesucristo. Y este es el punto número 2. Jesucristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Dice Marcos 9:4: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aquí Moisés ingresó a la tierra prometida, y esto lo digo como un paréntesis. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el desenlace de la vida de Moisés en el Pentateuco, en la Torá? Moisés había cometido un error, un acto de desobediencia, pecó, y por ende Dios le dijo que no podía entrar a la tierra prometida. Moisés guió al pueblo hasta el borde de la tierra prometida y luego murió y fue sepultado por el mismo Dios. Pero en este momento, gracias a Jesús, alrededor de 1500 años más tarde, Moisés pone por primera vez sus pies en la tierra prometida. Ahora, Moisés representa la ley, Elías representa los profetas. Ambos personajes vivieron los 2 periodos principales de milagros del Antiguo Testamento. Tanto Elías como Moisés presenciaron teofanías, es decir, manifestaciones de Dios sobre montes. Ambos fueron siervos fieles que padecieron por su obediencia a Dios. Ambos fueron rechazados por el pueblo de Dios y vindicados por él. En el Antiguo Testamento, ambos personajes, Moisés y Elías, fueron precursores mesiánicos clave. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuál fue la conversación que tuvieron con Jesús en aquel monte? Y el único de los evangelios que nos da no una descripción exacta de la conversación, pero sí por lo menos nos da el tema de la conversación, es Lucas. Y dice: y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Por favor, repitan conmigo: partida. Vamos a volver a ese término posteriormente. Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.
Inmediatamente la palabra Jerusalén conecta con la primera predicción de Jesús acerca de su pasión, muerte y resurrección. Es decir, Jesús iba camino a la cruz. Y ese fue el tema de conversación sobre el monte entre Jesús, Moisés y Elías. En el Antiguo Testamento vemos que Moisés atravesó su propio éxodo individual antes de ser el líder en un éxodo colectivo. Si ustedes lo recuerdan, él mató a un egipcio y estuvo como prófugo en el desierto 40 años en un éxodo particular. Luego Dios, desde la zarza ardiente, lo llama y es el líder para el éxodo colectivo del pueblo de Dios, guiándolos hacia la libertad y al borde de la tierra prometida. Ahora Jesús habla de su partida con Moisés y Elías. Esa palabra partida que les pedí que repitieran es la palabra griega éxodos. Éxodo. Jesús está hablando de su propio éxodo. Y es la única ocasión en todos los evangelios que esa palabra aparece en esta conversación sobre el monte. Jesús estaba por enfrentar su éxodo individual, donde él, absolutamente solo, lleno de oscuridad, clavado en la cruz, diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Experimentaría todo ese sufrimiento para luego podernos guiar a nosotros en un éxodo espiritual colectivo hacia la libertad absoluta y la vida eterna. De hecho, Él es el único camino al Padre. Ahora, ¿por qué hablarían Moisés y Elías con Jesús acerca del sufrimiento que vendría para Él? Bueno, Jesús 6 días atrás lo había revelado por primera vez a sus discípulos. Retrocedamos un capítulo, Marcos 8:31, dice, y comenzó Jesús a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. La transfiguración confirma entonces que el sufrimiento que Jesús va a padecer no es incompatible con su gloria. Mis hermanos, la Biblia dice claramente que Elías no vio muerte. Y aunque la Biblia dice que Moisés murió en la tierra de Moab y que Dios mismo lo sepultó en el monte Nebo, una corriente de la tradición judía que estaba vigente en tiempos de Jesús creía que Moisés no había visto muerte. Dicha creencia proviene de un libro judío apócrifo titulado La Asunción de Moisés o El Testamento de Moisés. El mismo filósofo judío Filón sostuvo que Moisés no experimentó la muerte. Ahora nosotros estamos convencidos de que Moisés sí murió y fue sepultado por el Señor porque la Biblia lo dice. Ahora, lo cierto es que ambos personajes terminaron sus vidas en la tierra de maneras únicas y misteriosas. Elías llevado al cielo por Dios y Moisés siendo sepultado por Dios. De hecho, Moisés y Elías son los últimos personajes mencionados en el Antiguo Testamento. Además, Moisés, con la ley, representa el principio o la fundación de la nación de Israel como tal. Es decir, la nación nace cuando Dios les entrega su ley. Y Elías se esperaba de nuevo para marcar el tiempo de la redención final de Israel. Y esto lo podemos ver en la profecía de Malaquías, que dice unos 400 años antes de Cristo, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Vean cómo menciona a Moisés, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Y hago una pausa aquí, porque para este momento, Elías tenía por lo menos 500 años de haber sido llevado al cielo por Dios. Entonces, a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, entendemos
que este personaje es Juan el Bautista, que vendría con el poder y el espíritu de Elías. Y dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De hecho, el ángel Gabriel cita esta profecía de Malaquías al anunciarle a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que tendría un hijo, aun cuando su esposa era estéril. Jesús en el Sermón del Monte dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar o abolir, sino para cumplir. Entonces, ves a Moisés representando la ley, a Elías representando a los profetas y a Jesús siendo el cumplimiento de todo, el agente divino de la salvación eterna. Recordemos que la misma ley, la Torá o el Pentateuco, y los profetas anunciaron también anticipadamente los sufrimientos y padecimientos del Mesías venidero que atravesaría para nuestra salvación. Punto número 3. La propuesta inapropiada de Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Otra forma de traducir la palabra enramadas es tabernáculos. Y los ubico en el contexto. Las enramadas o tabernáculos se consideraban en aquel entorno la morada de los seres divinos. Es decir, había distintos tabernáculos para distintos dioses. Y la propuesta de Pedro es, hagamos una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El deseo de Pedro de construir 3 enramadas sugiere que él quería venerar a los 3 personajes. Y por consiguiente, está cometiendo el craso error de poner a Jesús al mismo nivel de Elías y de Moisés. Ahora, recordemos, ¿quién dictó este evangelio a Juan Marcos? Pedro. Entonces Pedro le dice, pero aclararle a la gente que yo no sabía lo que hablaba y que también estaba bien asustado. Versículo 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Por eso Pedro seguía reaccionando desde su equivocada perspectiva humana. Crisóstomo comentó que Pedro quería establecerse en la seguridad de esta dicha temporal e impedir así el desplazamiento a Jerusalén, a la cruz. De hecho, da la impresión de que Pedro quiso institucionalizar aquel momento y hacer una especie de cuartel general para el establecimiento del reino de Dios desde el monte para la tierra, donde estarían las enramadas de Moisés, Elías y Jesús. Craso error. Punto número 4. El Dios soberano establece la preeminencia del Hijo. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. La nube, la Shekinah, la presencia de Dios. Y desde la nube, una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. La expresión, este es mi Hijo amado, es paralela, aunque no igual, a lo que el Padre dijo en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y les digo que no es exactamente igual la expresión, porque en el bautismo el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, se dirigió desde el cielo directamente a su Hijo. En esta ocasión, el Padre le está hablando expresamente a Pedro, Jacobo y Juan, y les está diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y por cierto, la nube de la presencia de Dios es otro paralelismo con el Sinaí
en el Éxodo. Mis hermanos, cuando Jesús está en aquel monte y el Padre dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. La palabra este es enfática, significa algo así como lo siguiente: este y no otro, este y nadie más. Es mi Hijo amado y únicamente y solamente a él deben oír. Pedro abrió la boca de más. Era una conversación entre Jesús, Moisés y Elías. ¿Quién lo invitó a hablar? Nadie. Segundo, Pedro deja de venerar a hombres pecadores, ahora obviamente redimidos y glorificados por Dios, pero al final hombres que fueron usados por Dios. El único es mi Hijo amado. Y el Padre lo deja claro. Mis hermanos, aunque los judíos y los romanos rechazaran a Jesús y lo sentenciaran a la cruz, siempre estaría claro que Jesús seguiría siendo el Hijo amado de Dios. La repentina desaparición de Moisés y Elías es algo que no tenemos que perder de vista. Tenemos que ponerle mucha atención, porque sucede de forma simultánea a las palabras del Padre que dice, a él oíd. Cuando el Padre dice, a él oíd, súbitamente Moisés y Elías, adiós. No hay nadie más que Jesús. Significa que toda la ley y todos los profetas apuntaron hacia Cristo, quien vino a completar la obra que Moisés, Elías y todos los personajes del Antiguo Testamento habían iniciado, e incluso vino a sobrepasar infinitamente todo lo que estos habían hecho. Porque al morir en la cruz nos ofrece el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestra maldad, la salvación eterna. Vence a la muerte resucitando al tercer día y nos dice que nosotros podemos entonces tener certeza de la resurrección futura. Él mismo dijo ante la muerte de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis hermanos, es sumamente interesante y hay una persona que tiene el apellido de Tolbert que resalta que aun cuando la escena es visualmente impactante, la instrucción de la voz del cielo, más allá de a él mirad, es a él oíd. Y quiero decirles que en efecto la única manera de escuchar que se conoce en la Biblia es cuando se oye para obedecer. Implícitamente el Padre está diciendo, a mi Hijo deben seguir, a mi Hijo deben obedecer, deben hacer lo que Él dice. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las pone por obra es comparado a aquel que edifica su casa sobre la roca. Vienen las tempestades, vienen las corrientes, viene la lluvia, la tormenta y la casa sigue firme. Desde aquel momento en adelante, los ojos de los discípulos no vieron a nadie más. Desde aquel momento en adelante, los oídos de los discípulos no oyeron a nadie más. De hecho, el autor de Hebreos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solamente Jesús ofrece la solución al dilema humano y solo Él cumplirá los propósitos de Dios para la humanidad entera.
Tiempo más tarde, aquel Pedro que cometió el error de poner a Moisés y Elías al mismo nivel de Jesús, ya lleno del Espíritu Santo, dice al concilio judío: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún personaje bíblico es comparable a Cristo. Cristo es sobre todo. Mis hermanos, el mismo Moisés profetizó acerca de la venida del Mesías alrededor de 1500 años antes del nacimiento de Cristo, diciendo en Deuteronomio 18:15: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. ¿Les parecen conocidas esas palabras? Son paralelas también a la expresión del Padre que dice: a él oíd, a mi Hijo oíd. Ahora, Dios enviaría a un nuevo y más grande Moisés, Jesús el Mesías, quien vendría como el Moisés escatológico, es decir, el último Moisés, el Moisés final, para llevar al pueblo de Dios a la libertad definitiva y a la salvación eterna. Juan, quien también estuvo en el monte de la transfiguración, escribe en el prólogo de su evangelio: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De igual manera, el apóstol Juan dice en su prólogo del evangelio: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y recordemos que Juan es el que vino con el espíritu y el poder de Elías. Y dice que este Juan el Bautista no era la luz, sino que solamente dio testimonio de aquel que es la verdadera luz, y ese es Cristo Jesús. Mis hermanos, está sumamente claro que Dios quiere resaltar la preeminencia de su Hijo. De hecho, Jesús dice en Mateo 11, 13, 14: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Es decir, Juan es el Elías del que habló Malaquías. El evangelista Marcos nos dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Esa es la manera exacta en la que 900 años atrás se vestía Elías. Y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado o agachado la correa de su calzado. Mis hermanos, quitar y cargar las sandalias de alguien era una actividad expresamente de esclavos. Y Juan se está humillando a sí mismo a tal nivel que dice: yo no soy ni siquiera digno de ser su esclavo. Cuán distinta la actitud a la prepotencia y la soberbia espiritual que vemos en nuestros días. Mis hermanos, Juan dijo: es necesario que yo mengue y que Él crezca. Eso tiene el sentido de: es necesario que cada vez yo sea menos importante. Que cada vez más yo sea menos importante. O que cada vez yo sea menos importante y que Él sea el más importante. Luego dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. El autor de Hebreos nos dice que las palabras y las obras de Jesús trascienden cualquier revelación pasada. En el capítulo 1 dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma, es decir, la representación exacta de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, el Hijo no solo creó el universo, sino que además lo sostiene y lo dirige hacia su curso. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces está claro, Moisés y Elías se desvanecen. El último de los profetas llega hasta Juan.
Y entonces aparece Jesús, quien habla a nosotros el mensaje de Dios. Y a Él debemos oír. A partir de Cristo, Dios nos habla a través del Hijo. Mis hermanos, de hecho Jesús ora al Padre para que envíe otro Consolador, para que envíe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos recordaría todo el mensaje, todas las obras, todos los hechos, todo lo que Cristo es, todo lo que Jesús significa. Es decir, el Espíritu Santo nos guía a Cristo, nos guía al Hijo de Dios, en el cual podemos tener salvación y perdón de pecados. Todo se trata de Él. El punto número 5 y final es el descenso del monte. Y descendiendo ellos del monte, los mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Es decir, tenían que guardar el secreto hasta después de la resurrección. Y recordemos, ¿quiénes fueron los que corrieron a la tumba vacía? Pedro y Juan, que también estuvieron en el monte de la transfiguración. Mis hermanos, primero tenía que venir el sufrimiento y la muerte de Jesús. Después de la resurrección, que en sí misma es una manifestación de la gloria de Dios, entonces sería apropiado proclamar lo sucedido en la transfiguración. En otras palabras, la gloria que habían presenciado por un momento en la transfiguración sería entonces perdurable después de la resurrección. Versículo 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Aún no lo entendían, estaban confundidos estos discípulos. Y le preguntaron a Jesús diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Sin duda, el hecho de haber visto a Elías en aquel monte trajo a su memoria lo que los maestros de la ley decían acerca de este personaje. Versículo 12, respondiendo Jesús les dijo, Elías a la verdad vendrá, y literalmente ahí dice, viene primero y restaurará, y literalmente está en presente, restaura todas las cosas. Es decir, la frase en el sentido griego es, Elías a la verdad viene primero y restaura todas las cosas. Ahora, restaurarlo todo implicaba conducir al pueblo al arrepentimiento para que volvieran a Dios. En efecto, la profecía de Malaquías afirma que el nuevo Elías vendría para que los corazones fueran transformados y la tierra entonces no fuera herida con destrucción total. Sigue diciendo el texto, y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Al parecer Jesús está haciendo referencia al siervo sufriente de Isaías 52 y 53, donde se predicen todos los sufrimientos y padecimientos que el Mesías atravesaría para nuestra salvación. Versículo 13 y final, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Se refiere a Juan el Bautista, quien fue decapitado por Herodes Antipas. Y esta es la conclusión, mis hermanos. Los discípulos guardaron el secreto de la transfiguración y lo dieron a conocer hasta después de la resurrección de Jesús. Más de 30 años después de la transfiguración, Pedro, poco antes de morir, escribe en su segunda carta acerca de la transfiguración. Pero luego también orienta nuestro enfoque. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, es decir, desde la nube de la Shekinah, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte
Santo. Se refiere a ese preciso momento de la transfiguración. No obstante, Pedro añade que las Escrituras son incluso más sólidas y confiables que su propia experiencia personal como apóstol, y nos dice que nosotros tenemos esta enorme bendición en nuestro haber. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. En otras palabras, la confirmación más sólida de que Jesús es quien dijo ser es la misma Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o de origen privado, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, ante corrientes actuales que enseñan que profetizar es la espiritualización verbal de los deseos humanos, tenemos que volver al texto bíblico y darnos cuenta que ninguno de los escritores bíblicos declaró sus propios pensamientos como si fueran de Dios, sino todo lo contrario. Todos los escritores bíblicos fueron solamente portavoces del Espíritu Santo. Dios le dijo a Jeremías: yo he puesto mis palabras en tu boca. En otras palabras, es tu boca, pero son mis palabras. No son tus deseos espiritualizados, Jeremías. Es lo que yo digo, lo que tú hablas. Y por eso la profecía más segura está aquí. Es la palabra de Dios. Y Pedro dice: yo vi su majestad en el monte. Yo escuché la voz de Dios desde la nube, pero ustedes tienen el tesoro de la profecía más segura, que también les habla de ese mismo Cristo con el que yo estuve, con el que yo caminé. Mis hermanos, el apóstol Juan también escribe casi al final del primer siglo, ya siendo un hombre mayor, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, logos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se refiere a Cristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No se refiere a un gozo circunstancial, no se refiere a un gozo pendiente o a un gozo en espera. Se refiere a un gozo total en el aquí y el ahora. Porque Cristo es verdadero, porque Cristo es real, porque Cristo es Dios. Sea cual sea la situación que atravesemos, tenemos este gozo cumplido, inamovible en Él. Por eso desde la prisión también Pablo dice: regocijaos en el Señor. Privado de su libertad, puede seguir regocijándose en el Señor, porque es un gozo cumplido el que la palabra de Dios anuncia. Mis hermanos, entonces la transfiguración prefigura la gloria de la resurrección de Cristo, prefigura la segunda venida gloriosa de Cristo. También el apóstol Pedro nos lleva de la transfiguración a nuestro enfoque en la palabra de Dios escrita, la Biblia. Y ahora Juan dice: todo lo que les hemos relatado, que experimentamos, es para que ustedes tengan gozo cumplido. Y quiero concluir citando a David Garland, que dice
en la iglesia de nuestro tiempo, muchos sufren una forma de amnesia bíblica. Solo recuerdan las partes que prometen prosperidad, felicidad y gloria. Y olvidan o no atienden a las demandas de sacrificio, sufrimiento y la necesidad de llevar la cruz. Quieren pasar por alto las lecciones básicas acerca del sufrimiento y progresar a las avanzadas posiciones de gloria. Y recordemos, cuando se ofrece gloria sin cruz, el mensaje es satánico. Pedro lo experimentó. Juan también lo experimentó. Jacobo también lo experimentó. Y Pablo lo explica de esta manera. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Estos tres apóstoles, el círculo más íntimo de Jesús, experimentaron tres momentos: el ascender al monte, el estar en la cima del monte y el descenso del monte. De hecho, al descender del monte se topan con un muchacho endemoniado que no logran librar de la posesión. Pasan de la gloria de ver a Jesús transfigurado a decir, este demonio no hay modo que salga. Y luego Jesús hace libre a aquel muchacho, cuando el padre de este le dijo, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Mis hermanos, todo sufrimiento va a desembocar en la gloria de Cristo. Recordemos que Judas se suicidó y de los 11 restantes, 10 fueron mártires, asesinados por la predicación del Evangelio. Juan murió de viejo, de anciano, pero sufrió intensamente. Vio partir a todos los que amaba, fue echado en aceite hirviendo, no murió y con esas quemaduras fue después metido en una prisión rocosa en la isla de Patmos, con problemas de piel. Pero todo eso, la crucifixión de cabeza de Pedro, todo eso desemboca en solamente lo siguiente: la gloria de Cristo. Y ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Llegará el día en que Jesús enjugará toda lágrima de nuestros ojos. El dolor no existirá más. Mientras tanto, si ahora sufrimos con Él, recordemos que un día compartiremos también su gloria. Él es el Dios verdadero, el Dios eterno. Mis hermanos, esto corrige nuestra perspectiva y alinea nuestro enfoque. No debemos oír a nadie más que a Jesús, el buen pastor. Si tú eres su oveja, vas a reconocer su voz. Y a veces vas a decir, no, lo que está diciendo esta persona no es la voz de mi pastor.
Y otras veces vas a decir, lo que está diciendo esta persona sí es la voz de mi pastor. No porque ese predicador tenga mérito alguno, sino porque es un simple instrumento en las manos de Dios. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Mis hermanos, no hay nadie más a quien oír. No nos interesan las fábulas de hombres, las ocurrencias de gente astuta, manipuladora. No nos interesa cualquier manipulación o tergiversación de las Sagradas Escrituras o cualquier discurso monotemático de prosperidad. Lo único que nos interesa es lo que Jesús dice, porque el Padre ha dicho, a Él oíd. Y entonces es su voz la que cuenta. Por otro lado, el desvanecimiento súbito de personajes tan trascendentes como Moisés y Elías, y que solo quede Jesús en la perspectiva, significa lo siguiente: no hay nadie más a quien rendirle gloria. Estamos en la civilización del espectáculo y tendemos a idolatrar a gente mediática. Y caemos en la misma actitud. Ay, hagamos una enramada para este famosito. Craso error. Todo se desvanece. Y el único digno es Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por tu revelación tan maravillosa. Señor, te adoramos con todo nuestro corazón y reconocemos que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que a ti debemos escucharte, que debemos poner nuestros ojos en ti. Señor, gracias por permitirnos llegar a esta convicción de que todo se trata de ti. Señor, Pedro también dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es lo mismo que nosotros decimos. El salmista dijo, ¿a quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, eres tú, nuestro todo, nuestro anhelo, nuestro pastor. Eres tú quien nos guía, eres tú quien nos habla, nos enseña, nos dirige. Eres tú. Por eso, Señor, te pedimos perdón si en algún momento nuestros oídos oyeron otro discurso, otro mensaje ajeno a ti. Te pedimos perdón, Señor, si hemos puesto nuestra mirada en otras personas o en los hombres, cuando nuestra mirada debe estar puesta en ti, Señor, autor y consumador de la fe. Hoy recordamos el valor de tu palabra escrita, la profecía más segura, y nos alineamos a ella y permanecemos en ella. Y hoy recordamos también que el gozo es cumplido, que no es circunstancial, que no es un gozo dependiente de nada ni nadie más que de ti, Señor. Y por lo tanto, recibimos ese gozo en medio de la tormenta o de la dificultad. Creemos en ti, Dios verdadero, creador, dueño y Señor del universo. Y te adoramos en espíritu y en verdad. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo, tú que sabes que necesitas a Dios. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile a Jesús, tal cual como Pablo lo enseña, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Repite esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.